¿Qué tal, queridos amigos? El día de hoy tenemos un tema bastante interesante y es prácticamente el buen ser y la conciencia a través de la filosofía socrática, que la verdad es un tema bastante interesante, extenso y como a través de tantos siglos que han pasado, híjole, no sé si se han perdido o si nos desconectamos en algún momento de lo que realmente es el buen ser, el buen vivir, la conciencia como tal. Y no estamos hablando ya ni siquiera de un tema súper elevado espiritual, no, sino en el día a día, hombre, tan fácil y tan sencillo. Pues bueno, les presento a nuestro querido amigo y profesor Paco Gallardo, que nos hablará acerca pues de este tema tan interesante. ¿Qué tal, Paquito? ¿Cómo estás? Muy buena noche. Muy bien, Fer, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Le doy las gracias también a tu audiencia por el tiempo que nos presta para escuchar lo que vamos a decir acerca de pues quiénes son los tres grandes filósofos de la Grecia clásica, empezando el día de hoy efectivamente con la figura de Sócrates. Bueno, lo primero que tendría que decir, Fer, es que Sócrates nació en el año 470 a.C. y falleció en el año 399 a.C., aproximadamente a los 71 años. Han pasado pues muchos siglos, ¿no? Han pasado ya un par de milenios y medio, y ciertamente parece, como señalabas hace un momento, que su mensaje ha quedado un poco a la deriva, que se ha desvanecido, pero me gustaría que el día de hoy pudiéramos persuadir un poco a tu audiencia de que pues esto es historia viva y de que son enseñanzas que nos pueden servir en nuestro día a día. Bueno, me gustaría, Fer, empezar diciendo que Sócrates es probablemente la gran figura de la filosofía clásica. Él nació en la ciudad de Atenas y fue probablemente el gran maestro de la antigüedad clásica. Yo siempre a mis alumnos les comento que hay una característica muy interesante en Sócrates, y es que él fue un maestro de la oralidad. Esto a nosotros nos puede parecer un poco extraño, ya que nosotros vivimos en una época que ha sido denominada como época escritocéntrica, es decir, le damos mucho peso a la escritura, ¿no? La realidad es que los grandes maestros de la antigüedad eran más bien maestros de la oralidad, es decir, no escribieron absolutamente nada. Los textos. No escribieron nada. Es el caso de Sócrates, no escribió nada de su puño y letra. No es un caso exclusivo, insisto. Hay muchos otros casos, como el de Buda, el de Zoroastro, el de Confucio o el del mismo Jesucristo, que culturalmente nos es más familiar. En todos estos casos, nosotros conocemos su pensamiento y sus ideas gracias a que estas figuras tuvieron alumnos que se encargaron de darle forma escrita a su pensamiento. En el caso de Confucio, por ejemplo, pues sus alumnos escribieron una obra que suele publicarse con el título de las Analectas de Confucio. En el caso de Jesús de Nazaret, bueno, todos lo sabemos, sus discípulos, sus apóstoles, se encargaron de escribir pues, los evangelios, ¿no? la buena nueva, la buena noticia. En el caso de Sócrates, que tampoco escribió absolutamente nada, tuvo particularmente dos alumnos, tuvo muchos, en realidad tuvo muchísimos, pero los que le dieron forma escrita a su pensamiento fueron dos en particular. Uno de ellos se llamó Jenofonte, que escribió una biografía de Sócrates que se llama precisamente Recuerdos de Sócrates, y el otro, más conocido y más popular y probablemente más trascendente, Platón, efectivamente, que escribió una serie de obras que llevan por título Los diálogos socráticos, que son básicamente, podríamos decir, guiones teatrales
donde Sócrates aparece como el protagonista, hablando con algunos de sus contemporáneos y enseñándoles diferentes cuestiones. Sócrates tuvo una vida muy común, una vida, digamos, muy convencional. Él estuvo casado con una mujer que era considerablemente más joven que él, de nombre Xantipa o Jantipa. Sus biógrafos cuentan que esta mujer pues lo sometía a malos tratos. Digamos que Sócrates padecía algo parecido a la violencia doméstica, como le llamaríamos en nuestros tiempos, y por esa razón a Sócrates no le gustaba estar en su casa, ¿no? Se la pasaba él en la calle y específicamente en el ágora, ¿no? El ágora, hay que recordar, era como la plaza pública de las antiguas polis griegas, donde generalmente los varones se reunían para charlar sobre filosofía, sobre política y sobre otros temas de alto revuelo intelectual. Entonces, a Sócrates no le gustaba estar en casa y se la pasaba siempre fuera tratando de hacer filosofía. Sus biógrafos también cuentan, Fer, que en la época de Sócrates, las personas que se dedicaban a temas intelectuales estaban perfectamente divididos en dos grupos. Los denominados filósofos, por un lado, de los cuales Sócrates era como el máximo representante en ese momento, y por otro lado, los sofistas, ¿no? Tanto la palabra filósofo como la palabra sofista pues deriva del lexema griego sophos, ¿no? Sabiduría. La gran diferencia entre un grupo y otro es que los filósofos amaban la sabiduría, ¿no? Filos, amor, sophos, sabiduría, amaban la sabiduría sin la presunción de poseerla. Los sofistas, por el contrario, eran aquellos que se consideraban dueños de la sabiduría y que aprovechaban ese conocimiento para lucrar con él. Entonces, en los diálogos socráticos escritos por Platón, nosotros encontramos generalmente a Sócrates dialogando, intercambiando opiniones con los sofistas, ¿no? Sobre muchos temas, sobre muchísimos temas. Hay que recordar también que a Sócrates se le considera el creador del primer método filosófico de la historia. Antes de Sócrates ya habían existido filósofos, pero ninguno de ellos había tenido como tal un método. Lo que habían escrito o lo que habían dicho lo habían hecho de una forma muy fragmentaria y poco ordenada. Sócrates, una de sus grandes aportaciones al pensamiento occidental es que desarrolla un método, es decir, una serie de pasos para encauzar nuestro conocimiento. Y este primer método filosófico de la historia pues es conocido con el nombre de mayéutica. La mamá de Sócrates era partera, le ayudaba a las mujeres a dar a luz a nuevos seres humanos. Y Sócrates, como una forma de honrar a su madre, decía que él hacía lo mismo con los varones, pero en lugar de ayudarlos a dar a luz a nuevos seres humanos, una cosa biológicamente imposible, los ayudaba a dar a luz a nuevas ideas, ¿sí? La mayéutica estaba dividida, digamos, en dos pasos. Era un método muy rudimentario, muy elemental, muy básico. Estos dos pasos eran la ironía y por otro lado las preguntas, ¿no? Sócrates, cuando llegaba al ágora y se encontraba un sofista, lo destazaba haciendo uso de la ironía, ¿no? Le empezaba a decir pues, que era un hombre muy inteligente, que era un hombre muy culto, que era un hombre muy preparado, pero lo hacía de una forma irónica, de tal manera que el sofista en turno pues, se sentía desequilibrado y no sabía exactamente si Sócrates se lo estaba diciendo en serio o no. Y una vez que este sofista bajaba la guardia, entonces Sócrates lo acometía con una serie de preguntas furiosas, una tras otra.
A ver, y si tú estás tan seguro de lo que dices, explícame esto. Y entonces, conforme iba avanzando el diálogo, el sofista quedaba desenmascarado. Las personas que atestiguaban la conversación se daban cuenta de que aquella sabiduría y aquel conocimiento que los sofistas pregonaban no eran tan sólidos y no estaban tan bien cimentados como ellos lo presumían. Los diálogos socráticos abordan muchísimos temas. No quisiera desglosarlos en este episodio. Si me lo permites, Fer, esto creo que quedaría mejor en nuestra próxima emisión acerca de Platón. Claro. Porque son sobre muchos temas y no me gustaría, digamos, agotar aquí ese repertorio. Me gustaría más bien decir que esta práctica de desenmascarar o de desvelar la ignorancia de los sofistas le trajo a Sócrates tanto admiradores como enemistades, ¿no? Muchos detractores. Y en ese sentido, el final de la vida de Sócrates a mí me parece muy ilustrativo. A Sócrates se le acusa de dos crímenes de mucha gravedad. Por un lado, la corrupción de menores y por otro lado, la introducción de dioses extranjeros en el panteón griego. Las personas que acusan a Sócrates de estos delitos pues son dos sofistas, precisamente. Uno se llamaba Ánito y el otro se llamaba Meleto. Llevan a Sócrates ante tribunales bajo estas dos acusaciones, bajo estos dos cargos, y a Sócrates pues se le encuentra culpable y se le condena a la pena capital. La mayoría de los diálogos socráticos, Fer, se pueden leer de forma independiente, de forma autónoma y por separado, porque en realidad no tienen una conexión temporal explícita. Es decir, no es que se lean como los capítulos de un libro, tú lo puedes leer de forma por separado. Pero hay algunos que sí están encadenados y que conviene leerlos así en orden porque presentan precisamente de una forma muy clara cómo fueron los últimos momentos de la vida de Sócrates. Se me ocurre en particular la famosa Apología de Sócrates, así se llama uno de estos diálogos, y lo que se podría considerar como su continuación o su secuela, que es el Critón. ¿Sale? En la Apología de Sócrates, Fer, querida audiencia, nosotros pues lo que encontramos es a Sócrates delante de los tribunales defendiéndose a sí mismo, ¿no? Él hace una defensa de las acusaciones que se le imputan, siendo un hombre muy elocuente, un maestro de la oralidad. Sócrates dominaba la palabra hablada como pocos y dejando en claro que él no era culpable de ninguna de las dos acusaciones. Me gustaría aquí hacer dos pequeños paréntesis para tratar de aumentar la información a este respecto. Y es que cuando se habla de corrupción de menores, en el caso de Sócrates, no se debe entender de la forma como lo comprendemos en nuestra época, en la época contemporánea. No, hay que aclarar que la civilización ateniense en particular era una civilización abiertamente homosexual y que existía incluso una figura que era la figura del efebo, ¿no? El efebo era un jovencito que quería iniciarse en la filosofía y que buscaba a un filósofo ya reputado, consagrado, que tenía mucho prestigio para que lo iniciara en este campo. Con frecuencia resultaba que este filósofo maduro, a cambio de estas enseñanzas, le solicitaba al efebo
una serie de favores sexuales. En nuestros tiempos esto puede parecer algo absolutamente espantoso, ¿no? Algo cercano a la pedofilia o al estupro, pero los atenienses lo veían bien, lo tenían normalizado. Y en el caso de Sócrates, de hecho nosotros identificamos perfectamente bien a su efebo por otro de los diálogos socráticos escritos por Platón, que se llama el banquete o el simposio. Ahí nosotros sabemos que Sócrates tenía un efebo que se llamaba Alcibiades, que era un muchacho de 17 años con el cual, digamos, tenía este pacto o este trato. Dicho esto, hay que señalar que cuando a Sócrates se le acusó de corrupción de menores, hacía referencia más bien a que él enseñaba filosofía. Y la filosofía, Fer, digamos que tiene la importancia de despertar nuestra conciencia. La filosofía nos permite cuestionar la autoridad, las autoridades arbitrarias. La filosofía nos permite cuestionar, digamos, las leyes injustas, las normas injustas. La filosofía nos ayuda a abrir los ojos. Entonces los sofistas que acusaron a Sócrates de este crimen argumentaban eso, que en el momento en el que Sócrates enseñaba filosofía a menores de edad, los enseñaba a desobedecer. Y cuando los menores de edad empezaban a desobedecer las normas de loicos, es decir, del hogar, de la casa, pues estaban muy cerca de empezar a desobedecer las leyes de la polis, de la ciudad, ¿no? Y a la hora de tener una juventud que no obedecía, que era subversiva, que era revoltosa, pues digamos que la gloria de la antigua Atenas y de la antigua Grecia, digamos que estaba puesta en entredicho, estaba amenazada, ¿no? Sócrates en la Apología dice que no, que la filosofía no tiene ese objetivo de hacer un boicot, de hacer un complot interno para buscar la ruina de nuestras propias familias o la ruina de nuestras propias ciudades. La filosofía pretende abrirnos los ojos, pero más bien como para crear sociedades transparentes y sociedades abiertas al diálogo. La segunda acusación, y el segundo paréntesis que quiero introducir, pues tampoco es como nosotros lo podemos imaginar en la actualidad. Hay que recordar que para los griegos la religión no era lo que es para nosotros en el occidente cristiano. Para nosotros la palabra religión, Fer, procede del término latino religare, que quiere decir religar o reunir. El occidente cristiano nos ha enseñado que la religión, Fer, es una actividad o una dimensión humana que a nosotros nos conecta horizontalmente con los otros seres humanos y verticalmente con Dios, nos reúne o nos religa. Al occidente cristiano, el occidente cristiano, lo subrayo, no nos enseña a religar con otros seres, como hablábamos en el corte, no nos enseña mucho a religar con los animales, por ejemplo, no nos enseña a religar con los seres vegetales, solamente con los seres que consideramos que están a nuestro nivel o que están arriba de nosotros. Pero bueno, eso vamos a dejarlo a un lado. Los griegos no entendían la religión de esa forma. Los griegos, de entrada hay que decirlo, no tenían una religión monoteísta, es decir, no creían en un solo Dios. Los griegos eran politeístas y creían en muchos dioses. Y por otra parte, los griegos tenían una visión muy elevada del ser humano. También eso hay que recordarlo. Por eso es que, por ejemplo, en la famosa tragedia griega, en las obras de Esquilo, de Eurípides, de Sófocles, etc., generalmente se presenta a los seres humanos oponiéndosele a los dioses. ¿No? El objetivo de la religión griega, lo que quiero señalar, no era tener una relación armoniosa con Dios, como lo busca el occidente cristiano, ¿no? Sino que los griegos asumían el conflicto que existía entre las deidades o las divinidades y los humanos.
y creían que siempre había una tensión o una confrontación entre varias naturalezas. Entonces, cuando se habla de que Sócrates introdujo dioses extranjeros en el panteón griego, no se refiere a que hubo como una profanación en el sentido cristiano, ¿no? que violó, digamos, territorios sagrados, sino que más bien empezó a cuestionar tanto la naturaleza divina como la naturaleza humana, ¿no? Y eso para los griegos era una cuestión de difícil aceptación, ¿no? O sea, esta dinámica tenía que conservarse en estas dos bandas de los dioses del panteón griego y los humanos tal como eran presentados en la tragedia, ¿no? Como estos grandes héroes fuertes, valientes, aguerridos. Sí, era el control, ¿no? Parte del control. Sí, efectivamente, era parte del control social. Claro. Entonces, bueno, a Sócrates se le acusa de estos dos crímenes, es encontrado culpable y se le condena a la pena capital. Para ejecutar la pena capital, Fer, en la antigüedad clásica había muchos métodos. Los judíos, por ejemplo, tenían el método de la lapidación. Rodeaban al condenado, tomaban piedras y se las lanzaban en la cabeza hasta que le pulverizaban el cráneo. Los romanos pues tenían el método de la crucifixión, que fue la forma como crucificaron a Jesús de Nazaret. Los griegos eran muy civilizados en ese sentido. Ellos daban a beber en un cuenco un veneno que se llamaba cicuta. Este veneno, cuando el condenado lo ingería, pues se activaba a las pocas horas y acababa con sus signos vitales. Entonces a Sócrates se le condena a morir de esa forma, y en el siguiente diálogo socrático, en el Critón, lo que nosotros vemos es a Critón, que era uno de los discípulos de Sócrates, llegando con alguno de sus condiscípulos, ¿no? Con algunos de los alumnos que lo acompañaban en sus clases, a la cárcel donde Sócrates está esperando su ejecución. Llegan una madrugada, se dan cuenta de que hay dos carceleros que están vigilando las puertas y entonces proceden a sobornarlos. Critón era un hombre bien acomodado económicamente y les dice a los carceleros que se hagan de la vista gorda que les va a pasar algo de dinero. Los carceleros se retiran de la puerta, Critón y compañía ingresa a la cárcel y encuentran a Sócrates caminando de un lado a otro y le explican su plan. Le dicen, ¿sabes qué? Están las puertas abiertas de par en par, vámonos de aquí, te vamos a mandar al extranjero y allá nos vas a seguir enseñando filosofía. Y Sócrates, Fer, en lugar de seguirlos corriendo, se sienta en un banco de piedra y aprovecha la ocasión para darles su última enseñanza. Esto se conecta mucho con el tema del día de hoy, el buen vivir. Porque para Sócrates, Fer, la gran aspiración del ser humano, la gran aspiración que puede tener cualquier hombre y cualquier mujer, no es el dinero, la paz, no es la fama, no es nada de eso que nosotros podemos identificar como los referentes de éxito. Para él era la paz interior, la tranquilidad de conciencia. Sócrates decía que la gran riqueza de un ser humano, Fer, es poder dormir tranquilo. Cuando tú llegas en la noche a tu cama y recuestas tu cabeza en una almohada y tu conciencia te deja dormir y te deja descansar, quiere decir que estás haciendo las cosas bien. Entonces Sócrates les explica a sus alumnos muchas cosas, pero en particular les dice que si él acepta su ofrecimiento, es decir, si se da a la fuga, él les estaría dando la razón a sus acusadores y al tribunal que lo condenó a la pena capital. Porque ahora sí estaría sirviendo de mal ejemplo para la juventud ateniense. Su lección sería: jóvenes de Atenas, no le hagan caso a las leyes de la ciudad, brínquensela, sáltenla, desobedézcanla irracionalmente
Y entonces sí, el orden de la polis, la organización de la polis quedaría en riesgo. Él pensaba que lo que él tenía que hacer era cumplir honorablemente, valerosamente la ejecución, esperándola como tal, a sabiendas, Fer, de que más vale padecer una injusticia que cometerla. Eso decía Sócrates, ¿no? Porque cuando a ti te practican una injusticia, esa carga de conciencia tiene que quedar en el otro, no en ti. Pero cuando tú eres el artífice de la injusticia, eso ya es un problema que te atañe personalmente. Entonces más vale padecer una injusticia que cometerla. Esto, bueno, no sé si tengamos tiempo, no me quiero extender demasiado, solamente decir que esto se considera pues el origen de la ética, la filosofía para estudiar las diferentes realidades o las diferentes dimensiones del hombre. Suele dividirse en ramas o en vetas. La filosofía, por ejemplo, para estudiar la belleza, pues tiene la rama de la estética. Para estudiar la ciencia, tiene la rama de la epistemología. Para estudiar, no sé, los fenómenos que acontecen en la ciudad, tiene la política, o así sucesivamente. Y entre todas estas ramas del árbol filosófico, del árbol de la filosofía, pues existe una muy importante que es la ética, ¿no? Híjole. La ética, pues digamos que lo que trata de abordar y lo que trata de estudiar es el comportamiento y las acciones del ser humano, tratando de evaluarlas y de analizarlas en profundidad. La primera gran reflexión sobre el comportamiento humano en el mundo occidental, pues se la debemos a Sócrates, y de ahí en más cualquier filósofo, cualquier pensador o incluso cualquier persona que quiera encauzar su vida de forma correcta, vamos a ponerlo entre comillas porque es una palabra un poquito tramposa, sí, claro. Pues tiene una fuente de la cual estudiar en Sócrates, una fuente muy rica en Sócrates, ¿no? Sí, así es, Paquito. Y principalmente que hoy en día, lo que tú comentas como ética, híjole, desafortunadamente las nuevas generaciones vienen bien remasterizadas y ni siquiera sé si se puede llamar que se tenga ética o no. Realmente se ha perdido muchísimo de ética, del buen ser, del buen pensamiento, de las buenas acciones. Ya ni siquiera comentamos como tal de una conciencia, porque ves de verdad en jóvenes, adultos mayores, no solamente como tal esta juventud, no, sino en cualquier edad, que se cometen, como tú dices, una serie de injusticias tremendas y que van por la vida como si nada pasara. Sí. O sea, unos con la palabra, otros con acciones, otros con fraudes, como sea, pero al final de cuentas, como si nada pasara. Sí, sin lugar a dudas. Me da la impresión de que eso tiene que ver con que hay un relativismo ético. Es decir, nuestra época se caracteriza por pensar que ya no existen valores en mayúsculas, ¿no? Sino que los valores se pueden entender de muchas maneras y muchas veces incluso manejándolos a conveniencia. Una cosa que yo creo que es importantísima, Fer, es, de las enseñanzas de Sócrates y de la filosofía en general, es la necesidad de hacer constantemente ejercicios de introspección. Eso es necesario, muy necesario. Yo lo que noto ahora, como tú decías, no solamente en la juventud, sino en personas mayores, es que hay demasiados distractores. Mira, las redes sociales son muy lindas, son muy bonitas y nos permiten comunicarnos y nos permiten hablar de estos temas ante grandes audiencias. Pero yo siento que todo debe estar dosificado.
No tiene nada de malo acercarse a la computadora, al teléfono, pero todo con medida y todo con tiempo. Ahora lo que sucede es que hay tantos distractores externos, tantos distractores externos de muchas naturalezas, de muchas índoles, que nos impiden a los seres humanos realizar un ejercicio verdadero de introspección. Cuando uno realiza un ejercicio de introspección, o por decirlo de otra manera, Fer, cuando uno trata de entrar en contacto con su conciencia, con lo que llamamos conciencia, uno se da cuenta de las acciones que hemos realizado que han dañado a otras personas, ¿no? Eso es un proceso doloroso para uno mismo, porque nos pone al tanto de que no somos las buenas personas que siempre quisiéramos creer que somos y que somos capaces de maldad. En nuestra naturaleza humana está eso, ¿no? Podemos hacer el bien o podemos hacer el mal. Claro. Y entonces el darse cuenta de eso, que no siempre somos las víctimas, nos genera mucho ruido y nos mete mucho en conflicto. Y por eso necesitamos constantemente, ¿no?, distraernos con redes sociales, con música a todo volumen, con cine, con espectáculos masivos, con tantas y tantas cosas. Ojo, no quiero satanizar nada de eso. Todo eso está muy bien, ¿no? Que acudamos a esos espectáculos, que hagamos un poco de ese consumo, pero que no sacrifiquemos la conversación con nosotros mismos para privilegiar, digamos, nuestro contacto permanente con el exterior, porque entonces nos volvemos personas sordas. Claro. ¿No? Sí, y algo bien interesante, Paco, cuando iniciamos este programa, que tú comentabas acerca de Confucio, de Buda, de Jesús de Nazaret, de Sócrates y de otros tantos filósofos, al final de cuentas ellos que practicaban la introspección, Sí. el interiorizar, y honestamente, como tú bien lo mencionas, interiorizar, híjole, para empezar ni te va a gustar, porque te vas a dar cuenta de tus buenas, tus malas y tus horribles acciones, ¿sí? Y no solamente de las acciones, cómo piensas, Sí. cómo te estás dirigiendo en este momento, y que aún así a través de tantos siglos que han pasado, y no solamente de Sócrates, sino de muchos, vamos a llamarlo grandes guías o maestros, vamos a ponerle ese nombre, seguimos una y otra vez, ahora sí como dicen, regándola, ¿no? Sí. O sea, nos lo dejaron pero bien desmenuzadito, Sí. y seguimos nosotros, como tú bien dices, con esos distractores. Entonces después vienen las tragedias, ¿y a quién vamos a culpar? Sí. Bueno, me estaba acordando ahorita que mencionabas todo esto, Fer, de un autor rumano que se llamó Mircea Eliade. Él era un estudioso de las religiones y además tiene unos libros muy interesantes porque hacía historia comparada de las religiones, ¿no? Y por ahí tiene un mensaje muy interesante. Él dice que los seres humanos en épocas de crisis siempre volvemos a nuestro interior, por naturaleza, Fer, ¿no? Nuestro interior, nuestra conciencia, nuestra voz interna siempre ha sido nuestro gran refugio. Siempre, cuando algo malo pasa a nuestro alrededor que no podemos controlar, tenemos ese lugar seguro. Todos los seres humanos lo tenemos. El problema es ese, que muchas veces, pues no sé si es una negación a utilizarlo, como tú decías, un poco por comodidad, porque no nos queremos dar cuenta de que a veces somos malos y a veces somos perversos, o a veces también es una cuestión del sistema o del status quo en el cual estamos, ¿no? Como que existe esta insistencia de mantenernos siempre, ya no digamos ocupados, preocupados, ¿no? Por todo. Vivimos endeudados, vivimos enfermos, vivimos enfermos física y mentalmente. Claro. Vivimos con altos niveles de estrés, vivimos con tantas cargas que no son fortuitas, o sea, eso está diseñado. Y toda esa carga que llevamos en nuestras espaldas, Fer,
hace que sea muy difícil tomarnos un tiempo para nosotros mismos. Pero eso a largo plazo es muy grave, porque cuando nosotros no pensamos en nuestras acciones y en las consecuencias de nuestras acciones, estamos tomando decisiones constantemente perjudiciales para los demás y para nosotros mismos, porque no vemos las cosas con perspectiva, ¿no? No vemos las cosas con la suficiente amplitud. Vemos las cosas a la brevedad o con cortedad, y entonces siempre estamos dando pasos muy inestables, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera utilizar un poco la figura de todos estos autores que has mencionado, que son importantísimos. Pienso yo que Jesús de Nazaret pues probablemente es el que mejor lo hizo, ¿no? El que mejor lo explicó. Oye, Paquito, antes un paréntesis, perdón. Ajá. Híjole, no quisiera como que tomara mucho ese tema porque de verdad tenemos que hacer un programa único y exclusivo para Jesús de Nazaret. Okay. De hecho, perdón aquí a nuestra audiencia, pero hay un video que a mí me parece sumamente interesante, que en su momento te lo voy a pasar para que tú lo veas, lo escuches, lo analices. Y acerca de ese video poder tener esta plática, pero ahorita no interiorizar como mucho en el tema de Jesús, porque realmente el video está muy interesante. Ok, perfectísimo. Bueno, entonces ese tema pues lo dejamos pendiente. Sí. Pues nada más subrayar que efectivamente tanto Jesús de Nazaret como Sócrates, como Buda, como Confucio, como Zoroastro, como muchísimos otros guías espirituales, pues dejaron muy en claro eso, que el gran refugio del ser humano es nuestro propio interior. En la tradición cristiana, perdón, Fer, pero casos muy, muy extremos, ¿no? Por ejemplo, los ascetas de la Edad Media, los famosos padres del desierto, gente que literalmente se retiraba al desierto para poder entrar en comunión consigo mismo, ¿no? Un trance que le llaman, sí, ¿no? A mis alumnos siempre les sorprende mucho cuando les hablo de San Antonio Abad y de los famosos estilitas. Los estilitas eran santos, o bueno, se convirtieron en santos que literalmente subían a columnas altísimas y ahí pasaban toda su vida. Y nada más la gente abajo les enviaba alimento a través de un sistema de poleas y ellos regresaban, digamos, sus desechos naturales a través del mismo sistema, pero ellos pasaban años completos arriba de las columnas, buscando precisamente ese objetivo, la vida monástica, ¿no? De la misma iluminación, sí, ¿no? Que ahora se conoce como la iluminación. Sí, o sea, alejarte absolutamente de todo para entrar en contacto contigo mismo. Yo no estoy diciendo que tengamos que ser tan radicales, pero sí es necesario perderse en algún momento. En algún momento sí, claro. tenemos que hacerlo porque en nuestro entorno inmediato hay mucho ruido, hay demasiado ruido, y cuando hay demasiado ruido exterior no alcanzamos a escuchar nuestra voz interior. Eso es muy claro, ¿no? Sí. Hay para ya casi cerrar el programa de hoy, hay un taita que yo la verdad quiero mucho, y él habla justamente de este tema de interiorizar, y él comenta que cuando tú estás pasando por un proceso de dolor, de frustración, de ira, de resentimiento, como tú lo estés viviendo, que lo más importante es justo que te detengas, que te vayas lejos, donde nadie te moleste. Él habla obviamente del contacto con la naturaleza, con la madre tierra, que es el refugio que siempre vas a tener y que jamás te va a traicionar y que jamás te va a cerrar la puerta, ¿no? Y que aparte él dice, no te va a costar nada. Entonces, ve y ponte en contacto con la madre, ve y ponte en contacto con el padre, que obviamente él dice el padre como tu voz interior, la madre como tú misma, porque obviamente si hablamos de padre y madre hablamos de energía masculina y femenina, y ambos, hombres, mujeres, lo tenemos en un equilibrio, en una dualidad, ¿no? Que es lo que conocen como la dualidad, que al final de cuentas no hay dualidad, está la integración como tal, pero ellos sí comentan esta parte tan importante de decir, estás pasando un mal momento, no tienes claridad para seguir la claridad de visión, detente, solo detente, aléjate de quien te tengas que alejar
dejar Sí. y ponte en contacto contigo. Y creo que todavía, a pesar de tantas enseñanzas que tenemos, Sí. difícilmente lo ves. Sin duda, sin duda. Bueno, ahora que lo mencionabas, hay una película muy bonita, no quiero desviarme del tema, pero hay una película que seguramente ha visto tu audiencia, que se llama Los Olvidados, de Luis Buñuel. Es una película de 1950 que pues retrata lo que la pobreza hace con los niños. Hay una escena en particular muy interesante, Fer, donde al chico, al protagonista, que creo que se llama Pedrito, si mal no recuerdo, pues lo internan como en una especie de, pues sí, es un internado donde se le da educación y donde se le enseña a trabajar. Pero el niño trae pues una carga muy fea, ¿no? Por la pobreza, la miseria, el abandono, tantas y tantas cosas. Entonces este niño entra en disputa con algunos de sus compañeros y cuando él se ve superado por los demás niños, él decide, Fer, agarrar una herramienta que tiene a la mano y como se encuentra en un gallinero, comienza a matar a las gallinas, a desquitar su furia en ellas. Entonces un niño se va y le avisa al director de la institución lo que está haciendo Pedrito. Y cuando el instructor llega, ve la escena que están las gallinas decapitadas y lo regaña, lo reprende, ¿no? Y le dice que porque ha hecho eso, el niño continúa con su furia y el director lo manda a Fer a un cuarto, a que esté solo. Y cuando el director se queda con su asistente, el asistente le pregunta, este va a ser un caso difícil, ¿qué vamos a hacer con él? Y el director le contesta, por lo pronto, déjalo que piense, ¿no? Es decir, antes de regañarlo, antes de cualquier otra cosa, mandarlo a que se comunique con sí mismo. El silencio, la importancia del silencio, para que exista la reflexión necesaria de darse cuenta de que lo que acaba de hacer no fue correcto. Es un refugio humano, ¿no? Así es, Ajá. sí, que todos lo deberíamos de tener en algún momento, Sí. Paco, el silencio, la introspección, el observarnos, ¿no? Ujú. Porque sí, como tú dices, los distractores están en cada momento, a cada instante. Ujú. La gula, la pereza, Así es. como tú dices ahora, las redes sociales, que sí tienen un beneficio padrísimo, pero también perjudica, o sea, Ujú. porque los ves, o sea, de verdad me sorprende que hay personas que van en la calle y con el teléfono y se van a caer, Sí. se van a pegar, Sí. los van a atropellar, pero van con el teléfono Sí. así, Sí. entonces sí, tienes toda la razón y completamente conjugo Ujú, en ujú. esta parte contigo. Pues bueno, Paquito, yo creo que Ujú. terminamos el día de hoy Ujú. con este aprendizaje, con esta información Ujú. que nos diste el día de hoy acerca de Sócrates, de su pensamiento y que nos deja una enseñanza tremenda. La acción Ujú. o las acciones deben de ser congruentes, ¿no? Así Yo entiendo es. que todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas debe de tener una congruencia y debe de tener ese equilibrio porque pues podemos hablar bien padre Sí. y hacer las acciones completamente diferentes. Entonces creo que es crear esta conciencia como tal. Y pues te agradezco, Paquito. El siguiente programa pues Ujú. estaremos Ujú. adentrándonos en el tema de Platón, que también es otra enseñanza muy bonita, profunda, por igual. Y pues bueno, nos despedimos el día de hoy. Gracias, Paco. Ok. Nos vemos el próximo viernes y a ustedes en casita que tengan un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. Gracias a ti siempre.